Al regresar a mi vida anterior, tomé una decisión firme: evitar a toda costa cualquier contacto con Esteban. Esta vez, cuando él mencionó que no volvería a casa durante las vacaciones, hice mis maletas y regresé sola al pueblo. Cuando ayudó a Lucía a alquilar una casa junto a la nuestra, me mudé. Cuando decidió quedarse a trabajar en la universidad, solicité plaza en una escuela del noroeste. En mi vida anterior, ya anciana, incluso mis propios hijos me habían pedido que me divorciara de él. Alegaban que así Esteban y Lucía podrían, al fin, estar juntos después de la muerte, como correspondía a su trágica historia de amor. Ahora, mientras sostenía en mis manos la carta de aceptación universitaria, las lágrimas amenazaban con brotar. Nadie sabía que había renacido. En el último momento, cambié mi solicitud de ingreso por la del Instituto Tecnológico del Noroeste. Hasta mi profesor quedó sorprendido. ¿No dijiste que tu prometido se quedaba en la universidad? ¿Cómo planeas mantener la relación si te vas tan lejos?, preguntó. Sonreí y respondí con alegría: es la era del amor libre. Los compromisos infantiles ya no tienen cabida en una sociedad moderna. El profesor, impresionado por mi determinación, me dio una palmada en el hombro. Al salir de la escuela, caminé con la multitud rumbo a casa. En mi vida pasada, ni siquiera llegué a ir a la universidad. A pocos días de casarme con Esteban, abandoné mis estudios. Poco después, nació nuestro primer hijo. Ese fue el final de mi educación. Mientras Esteban permanecía en la universidad y luego se alistaba en el ejército, nuestras vidas se distanciaron. Él ascendió en su carrera, siempre acompañado por Lucía y su hija. Yo, en cambio, quedé atrapada en un rincón olvidado, cuidando de sus padres y criando a nuestros hijos. Los vi crecer, volverse independientes y acercarse cada vez más a su padre. Llegó un momento en el que incluso me enteré de la boda entre mi hijo y la hija de Lucía a través de una foto que me mostró un amigo. La imagen mostraba a Esteban y Lucía sonriendo con orgullo, mientras mi propio hijo parecía ajeno a mi dolor. Más tarde, mi hijo llegó a pedirme varias veces que me divorciara de Esteban. Mamá, papá ha sufrido toda su vida. Si no fuera por ti, hace mucho que estaría con mi suegra. No son compatibles. Déjalo ir. Incluso mi nuera se negó a aceptarme. No podía dejarlo ir. Recordaba cada noche sin dormir cuidando de sus padres paralíticos, las carreras descalza por la noche cuando los niños se enfermaban, mientras él estaba entreteniendo a Lucía y su hija. Todos decían que yo era el problema, que no éramos una buena pareja. Pero cada vez que me miraba al espejo y veía el rostro cansado y envejecido que me devolvía la mirada, sentía que, aunque me costara la vida, no los dejaría ganar. Mi vida terminó en medio de una pelea con mi hijo por el divorcio. Sufrí un infarto cuando él se marchó enfurecido, dando un portazo. En esos últimos momentos, lamenté profundamente mis decisiones. ¿Por qué lo había dado todo por ellos? ¿Por qué había desperdiciado mi vida? Ahora tengo una segunda oportunidad. He regresado al tiempo antes de casarme con Esteban, y todo puede ser diferente. De vuelta a casa, escondí mi carta de aceptación y me dispuse a cocinar. El apartamento de 2 dormitorios era un beneficio del trabajo de Esteban. Mientras la comida se cocinaba, marqué en el calendario la fecha de mi presentación en la universidad. Al mirar la marca roja, mi corazón se llenó de esperanza. Pronto, muy pronto, sería libre. Cuando la cena estuvo lista, Esteban llegó a casa, acompañado, como siempre, de Lucía y su hija. Lucía, con su característico abrigo rojo y sonrisa dulce, dijo: lamento molestarte de nuevo. La niña, acostumbrada a esta rutina, se apresuró a servir la comida. Un cuenco para cada uno de ellos, ninguno para mí. Cuando salí de la cocina, los 3 charlaban como la familia perfecta. Pero en cuanto probaron la comida, la escupieron. «Está muy salado», exclamó la niña. Esteban intentó servirles sopa, solo para descubrir que estaba aún más salada. Lucía, con lágrimas en los ojos, murmuró: parece que no soy bienvenida aquí. No volveré a molestarte. Esteban la acompañó hasta la puerta y, al regresar, me lanzó una mirada severa. Lo hiciste a propósito, ¿verdad?, dijo con voz cargada de confusión.
El marido de Lucía murió, y me pidió que cuidara de ella y su hija. Cocinas muy bien, y a la niña le gusta. Antes de que pudiera continuar, lo interrumpí con mi silencio. Finalmente, suspiró y dijo, está bien. Si no te gusta, no las invitaré más. Al día siguiente, después de que Esteban se fuera al trabajo, comencé a hacer las maletas. Planeaba regresar al pueblo para romper oficialmente nuestro compromiso. Mientras ordenaba mis cosas, encontré la ropa de cama bordada que había confeccionado en secreto durante años. Tras un momento de reflexión, empaqué las fundas de almohada, los zapatos nuevos y otras pertenencias en una bolsa y las llevé a la casa de empeños de la calle. Todo ese trabajo se vendió por solo 30 yuanes. No era mucho, pero cada centavo contaría en la universidad. De regreso a casa, marqué una gran X sobre la fecha en el calendario. Una vez más, estaba lista para seguir adelante. Solo quedaban 20 días. En ese tiempo, dejaría este lugar atrás y empezaría una nueva vida. Esteban llegó tarde esa noche. La comida que había preparado seguía intacta en la mesa. He comido en el colegio, dijo como una excusa improvisada. Sin embargo, el leve aroma a perfume de té blanco que llevaba consigo decía lo contrario. Había cenado, sí, pero seguramente con Lucía y su hija. Sabía que comer en casa conmigo me disgustaría, así que prefirió cenar con ellas antes de regresar. Limpié los platos en silencio y volví a mi habitación, donde las pilas de libros y apuntes del instituto ocupaban cada rincón. Algunos incluso se desparramaban por el salón, pues el espacio era limitado. Empecé a atar los libros de mi habitación con un cordel, planeando ordenar los que estaban en el salón después de que Esteban se marchara al día siguiente. Si yo me iba, ninguna de mis cosas debía quedarse allí. Mientras empaquetaba, escuché que llamaban a la puerta. Sabía que era Esteban. Siempre era respetuoso, nunca entraba en mi habitación sin permiso. ¿Qué quieres?, pregunté, reacia a que viera las maletas. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera. Estaba escribiendo el informe matrimonial. ¿Está bien el 9 del mes que viene para la boda? El 9 del mes que viene. La misma fecha en la que nos habíamos casado en mi vida anterior. Miré las pertenencias que ya tenía perfectamente empaquetadas. El matrimonio es algo importante, respondí con calma. Lo consultaré con mi familia mañana antes de darte una respuesta. Esteban guardó silencio unos segundos más y luego escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Me dejé caer en la cama con alivio. Técnicamente, dada su posición actual, Esteban no necesitaba el consentimiento de su familia para presentar el informe matrimonial. Mis padres ya no estaban, y su familia me había acogido debido a nuestro compromiso de infancia. Para los demás, ya era parte de los Jian. Después de todo, este informe no era más que una formalidad. Esteban era atractivo, capaz y siempre había sido amable conmigo. Cualquiera diría que hacía tiempo que me había enamorado de él. Pero le había dedicado toda una vida pagando esa deuda con la familia Jian, y ya no les debía nada. Esta vez, seguiría mi propio camino. Un camino sin Esteban. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, Esteban había preparado el desayuno, huevos fritos y gachas del tesoro, mis favoritas. En 3 años de convivencia, rara vez había hecho algo así. Me senté en silencio a la mesa, y el tintineo de los utensilios fue el único sonido durante un rato. Pediré una excedencia y volveré contigo, dijo de repente, rompiendo el silencio. Sobresaltada, negué instintivamente con la cabeza. Yo te llevaré. No es seguro que vayas sola, añadió, frunciendo el ceño. Estaba a punto de negarme de nuevo cuando una niña entró corriendo por la puerta. «Padrino», gritó. Llevaba lazos de mariposas rosas en el cabello y corrió directamente a los brazos de Esteban. «Nanyan, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre?», preguntó él, mirando hacia la puerta. La niña me miró con vacilación antes de responder. Mamá dijo que no le cae bien a la tía, así que no se atrevió a venir. La miré en silencio. En mi vida pasada, esta niña se había casado con mi hijo, pero nunca se había presentado ante mí. Aunque apenas tenía 3 años, su belleza ya era evidente.
No me extrañaba que mi hijo, 4 años menor que ella, la idolatrara a ella y a su madre. Como era de esperar, Esteban salió rápidamente con Nanyan, diciendo que Lucía no se encontraba bien. Sin decirme una sola palabra, se marchó corriendo con la niña en brazos. Me reí amargamente. Al menos, no tendría que inventar una excusa para regresar al pueblo sola. Con un bolígrafo, marqué otra gran X sobre la fecha de hoy en el calendario, 19 días. Pasé el resto del día organizando mis cosas. Até cuadernos, libros de texto y exámenes, y vendí todo por 13 yuanes. Con el dinero en mano, me dirigí al pueblo. Hoy pondría fin a mi compromiso con Esteban. Los ancianos López siempre habían sido amables conmigo, pero estaba segura de que no sería difícil convencerlos de cancelar el compromiso. Todo lo que tenía que hacer era explicarles que el futuro de Esteban era brillante y que yo no era la pareja adecuada para él. El patio del pueblo estaba tranquilo, el aire pesado y quieto. Una hoguera crepitaba en el centro, y los mosquitos revoloteaban alrededor de su calor. Prensé hojas de tabaco bajo un tablón de madera y las corté finamente con un hacha mientras los ancianos se sentaban en silencio en el umbral. Después de un rato, suspiraron profundamente y trataron de hacerme entrar en razón. Elena, aunque tenga otra en su corazón, estás prometida a él. Si no se atreve a casarse, yo misma lo enderezaré. Tus padres te dejaron a nuestro cuidado antes de morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados y verte tomar una decisión así. Cuando permanecí en silencio, los ancianos intercambiaron miradas resignadas. Eres muy testaruda. Está bien. Vamos a la brigada. Los seguí sin decir palabra. La brigada nos expidió un certificado anulando el compromiso y, en presencia de varios ancianos, intercambiamos las fichas entregadas durante los esponsales. Aliviada, ayudé a los ancianos López a regresar a casa. Sabía que todo lo que querían era lo mejor para mí. Según todos los estándares, Esteban era un partido muy preciado. Incluso sus padres no podían comprender por qué insistía en romper el compromiso, pero no podía explicarles la verdad. No podía decirles que en mi vida pasada había sufrido lo suficiente como para que incluso mi único hijo acabara siendo entregado a Lucía, convirtiéndolos en una familia mientras yo vivía sola. El compromiso fue oficialmente cancelado. Los López, siempre amables, me dijeron, a partir de ahora, eres nuestra hija. No mencioné que planeaba irme al noroeste para estudiar, pero me quedé con ellos medio mes antes de partir. Cuando llegó el momento de marcharme, el señor López me acompañó hasta la entrada del pueblo, recordándome una y otra vez, trata nuestra casa como tuya y ven a visitarnos a menudo. Fue solo al llegar al pueblo para comprar mi billete cuando descubrí que habían metido 200 yuanes en mi bolso. Las lágrimas asomaron a mis ojos. De regreso al apartamento de Esteban, lo primero que hice fue marcar 15 grandes X rojas en el calendario. Solo quedaban 4 días. 4 días más. Mientras llevaba mi equipaje a la habitación, escuché la puerta abrirse. Esteban había vuelto del trabajo, acompañado, como siempre, por Lucía y Jan. Jan, has vuelto, dijo Esteban, con una nota de sorpresa en su voz. Lucía me saludó con un gesto cortés antes de dirigirse directamente a mi habitación. Fruncí el ceño al verla cerrar despreocupadamente la puerta detrás de ella, dejando mis pertenencias apiladas desordenadamente en el salón. Miré a Esteban, que dudó un momento antes de explicarme, ha llovido mucho y el tejado de la casa de Lucía tiene goteras. Se quedará aquí 2 días. Como tú no estabas y no tienes muchas cosas, le dejé usar tu habitación. ¿Así que vaciaste mis pertenencias y le diste mi habitación sin siquiera pedirme permiso? Pregunté, manteniendo un tono neutro. Esteban hizo una pausa y añadió, trasladé tus cosas a mi habitación. De momento, puedes quedarte conmigo. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación y añadió, por cierto, ¿dónde están todos tus libros? Aquí apenas queda nada. Miré el pequeño fajo de libros que había colocado en la mesilla de noche y apreté los labios. Sin entrar en discusión, respondí con indiferencia, los exámenes de acceso a la universidad ya terminaron. No tenía sentido conservarlos, así que los vendí. Esteban frunció el ceño. Incluso después de los exámenes, podrían haberte servido.
¿Por qué venderlos? No respondí, y tras un momento de silencio, cambió de tema. ¿Qué dijo tu familia? Dudé brevemente antes de contestar. Hicieron que alguien comprobara las fechas, y el 9 no es un buen momento. Tendremos que hablarlo más tarde. Esa excusa la había acordado con los ancianos López para ganar tiempo. Una vez que me fuera en unos días, le explicaría todo. Esteban no parecía sospechar nada. Asintió y murmuró, parece que tendré que elegir una nueva fecha. Dicho esto, salió de la habitación, diciendo que prepararía la cena y que yo debería descansar. En el escritorio junto a la ventana, noté el informe matrimonial que Esteban había estado rellenando. Solo la fecha estaba en blanco. Me quedé mirándolo un instante antes de recomponerme y levantarme para ayudar. Sin embargo, al acercarme a la cocina, escuché voces provenientes del exterior, la voz grave de Esteban, el tono juguetón de Lucía y la alegre charla de Jan. Volví en silencio a mi asiento. Quedarse allí, aunque fuera solo unos días más, ya no parecía apropiado, especialmente compartiendo habitación con Esteban. Pero con tan poco tiempo restante, no podía buscar otro sitio. Después de cenar, decidí preparar una cama improvisada en el salón. El día había sido agotador tras un largo viaje, y esperaba poder dormir pronto. Sin embargo, Lucía, llena de energía, había tomado posesión del salón. Vestida con un vestido blanco, practicaba movimientos de baile, estirándose sobre una colchoneta. Mientras tanto, Jan entraba y salía corriendo de la habitación de Esteban, rebotando incluso en su cama como si fuera un trampolín. Asfixiada, tomé una palangana y salí a buscar agua. Apenas crucé la puerta, respiré profundamente. Elena, ¿has vuelto? ¿No estabas con tus suegros? Me saludó la señora Juá, mi vecina, que llevaba su propia palangana mientras nos dirigíamos juntas hacia el pozo. Fui por unos días y acabo de regresar, respondí cortésmente. La señora Juá, cuyo marido trabajaba como contable en las minas, llevaba una buena vida. A menudo compartía manjares caseros conmigo y manteníamos una relación amistosa. Se interrumpió al mirar detrás de mí antes de apartarme unos pasos. ¿El pozo?, murmuró, y luego, con un gesto de reproche, me dio un leve golpecito en la frente. Esa mujer es demasiado atrevida. Su marido ya no está, y sin embargo, se pavonea por todas partes. ¿Por qué dejas que alguien como ella entre en tu casa? Esteban es un buen partido, como la miel atrae a las moscas. Tú no haces más que invitar problemas. Sus palabras eran duras, pero entendía que estaban cargadas de buenas intenciones. Ese hombre incluso le dijo a la gente que fue idea tuya traer a Lucía y a su hija aquí porque te daban pena. ¿Puedes creerlo?, continuó. Te está utilizando como escudo para que los demás no hablen mal de él. Sonreí con amargura. Claro que Esteban diría algo así para evitar los chismes a mi costa, pero con los días contados, no pensaba desperdiciar energía discutiendo. La señora Juá suspiró y añadió, tienes que deshacerte de ella cuanto antes. Y si necesitas ayuda, dímelo. No seas tímida. Aunque notaba su curiosidad por el drama, apreciaba su preocupación. Cuando volví al apartamento, el salón estaba desierto. Cogí algo de ropa y me dirigí al baño, donde me recibió una escena que no esperaba. El espacio estaba lleno de artículos de aseo femeninos que no me pertenecían. Mis toallas y mi champú, habituales en el estante, estaban arrinconados junto a la papelera. En su lugar, había 2 toallas nuevas, champú y una cinta para el pelo de Lucía. La tía Nadia necesita ir al baño. ¿Puedes moverte?, dijo Lucía, pasando a mi lado y chocando deliberadamente con mi hombro. El impacto me hizo golpear la cabeza contra el marco de la puerta. Lucía ya estaba dentro, inclinada para ayudar a Nadia, con sus asuntos. Cuando terminaron, Lucía se volvió hacia mí, aún de pie junto a la puerta, y dijo con voz suave, cuñada, ¿podrías moverte, por favor? Estás bloqueando el paso. Aunque su tono era delicado, la suficiencia y el desdén en sus ojos eran inconfundibles. No me moví. Discúlpate, dije con calma. Lucía se quedó inmóvil, claramente sorprendida de que me mantuviera firme. Nadia,
siempre tan protectora con su madre, se abalanzó sobre mí, empujándome con fuerza mientras gritaba: «Eres mala. Eres mala. Abusaste de mi mamá. Eres una mala persona». El alboroto atrajo a Esteban, que salió corriendo de su habitación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, alarmado. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, explicó: «Es culpa mía. Nadia tenía que ir urgentemente, y como la cuñada estaba en el baño, le pedí que se apartara». «Eso es todo». Esteban me dirigió una mirada de desaprobación, aunque no dijo nada delante de Lucía. Se agachó junto a Nadia y, con voz suave, intentó calmarla. «No llores, no llores. ¿Qué tal si le pedimos disculpas a la tía?». Pero Nadia siguió llorando, así que Esteban la tomó en brazos y se la llevó de vuelta a la habitación, prometiéndole caramelos. Lucía me lanzó una sonrisa triunfal antes de seguirlos. Desde el interior de la habitación, escuché cómo los llantos de Nadia se calmaban poco a poco. Sin expresión alguna, terminé de asearme. Recogí cuidadosamente mis pertenencias en una palangana y regresé a la habitación. Para entonces, Lucía y Nadia ya se habían ido. En la mesilla de noche había una caja de caramelos de colores, evidentemente para la niña. Esteban entró poco después y me encontró ordenando mis cosas. «Hablemos», dijo con un tono serio. Ya me imaginaba lo que vendría, un sermón sobre cómo comportarme como adulta, no rebajarme al nivel de un niño y, seguramente, una insistencia para que me disculpara. Me senté en silencio, cogí un trozo de papel y lo pasé por la pequeña herida en mi frente, donde me había golpeado con el marco de la puerta. Luego le tendí el papel manchado de sangre. Esteban se quedó mudo. Su rostro palideció antes de ruborizarse de vergüenza. «Esta noche dormiré en el salón», dije, levantándome y recogiendo ropa de cama. «Espera», dijo Esteban, agarrándome del brazo. «Puedes dormir aquí. ¿Por qué vas a salir?». Parecía convencido de que mi enfado era por lo sucedido en el baño. Con un suspiro, intentó justificarse: «Nadia es solo una niña, y Lucía no quería hacerte daño. Tú eres adulta. No le guardes rencor a un niño. Son nuestros invitados. Sé que no te gusta Lucía, pero ha pasado por un mal momento. No seas mezquina, ¿vale?». Dejé escapar una risa fría. «Así que la trajiste aquí y le dijiste a todos que fue idea mía porque me daban pena, ¿verdad?». Esteban se quedó sin palabras. Abrió la boca para responder, pero nada salió. Negué con la cabeza, sonriendo con amargura. Por muy nobles que sonaran sus excusas, no podían ocultar sus intenciones. Por el bien de los ancianos López y para evitar manchar su reputación, no me enfrentaría a él abiertamente. Pero eso no significaba que pudiera perdonar o olvidar. Esa noche, Esteban terminó durmiendo en el suelo del salón. A la mañana siguiente, recogí todas mis pertenencias, planeando buscar un hotel antes de regresar por el resto de mi equipaje. Cuando abrí la puerta, encontré a Esteban en la cocina, preparando el desayuno. Nadia me vio enseguida y soltó un zumbido desdeñoso mientras acercaba la comida a ella y a Lucía. Esteban me recibió con una sonrisa mientras sostenía un plato de huevos fritos. «Ya te has levantado. Ven, hice huevos fritos», dijo con tono jovial, antes de notar la comida acumulada frente a él. Soltó una risita torpe. «Nadia, sé buena y comparte un poco con la tía, ¿vale?». Sin dirigirles una palabra, salí del apartamento. Necesitaba escapar de aquel ambiente opresivo. El único hotel cercano estaba a una calle de distancia. Reservé la habitación más barata, pagando 21 yuanes por 3 días, incluida la fianza. Después, compré una bolsa de bollos y palitos de masa frita en un puesto callejero para desayunar y regresé al apartamento para recoger mis pertenencias. Al entrar, vi que alguien había abierto mi bulto cuidadosamente empaquetado. Mis cosas estaban esparcidas por toda la mesa, y Nadia estaba doblando mi carta de aceptación universitaria en forma de avión de papel. Mi mente se quedó en blanco. «¿Qué están haciendo?», grité mientras le arrebataba la carta de las manos. Nadia, sobresaltada, cayó de la silla y comenzó a llorar desconsoladamente.
Lucía salió corriendo de la habitación. ¿Qué haces? ¿Quién te ha dado derecho a intimidar a Nadia? Me espetó, apartándome de un empujón y levantando a la niña en brazos. Con las manos temblorosas, desdoblé la carta arrugada, asegurándome de que no estuviera dañada. ¿Intimidarla? ¿Por qué no miras lo que ha hecho? ¿Quién te ha dicho que toque mis cosas? Fuera de aquí. Lucía, desafiante, se levantó sujetando a Nadia. Una sonrisa desdeñosa apareció en su rostro. Ni siquiera estás casada con Esteban todavía. Esta no es tu casa para que desórdenes, dijo mientras se dirigía a la puerta. Hizo una pausa antes de añadir, y aunque te cases con él, nunca ganarás contra mí. Cerró la puerta de un golpe. Sus palabras eran como veneno, una muestra de la hostilidad que solo mostraba cuando Esteban no estaba cerca. En el pasado, siempre me había sentido insegura frente a su belleza, talento y carisma. Como artista estrella, Lucía tenía todas las ventajas. Pensé que nunca podría competir con ella. Pero ahora, con esta segunda oportunidad, comprendí algo importante: no debía intentar competir. No valía la pena. Esteban siempre había tenido a Lucía en el centro de su mundo. Sin embargo, yo tenía un futuro más allá de él. Podía estudiar en la universidad, contribuir al desarrollo de mi país, explorar el mundo y expandir mis horizontes. Aferrarme a esta situación pantanosa solo me frenaría. Al terminar de reorganizar mis cosas, marqué otra gran X en el calendario y me colgué la maleta al hombro para dirigirme al hotel. En el camino, reflexioné sobre la ira que aún sentía hacia Lucía. En mi vida pasada, había arruinado mi existencia. Pero ahora entendía que, mientras Esteban estuviera de su lado, ella siempre tendría ventaja. El verdadero problema no era Lucía, sino Esteban. En el hotel, me senté a escribirle una carta. Quería cerrar este capítulo de forma clara. A pesar de todo, le debía una explicación. En la carta le informaba que había roto nuestro compromiso y que me habían aceptado en una universidad del noroeste. A partir de ahora, nuestras vidas seguirían caminos separados. Estaba a medio escribir cuando llamaron a la puerta. Asumí que era personal del hotel, pero al abrir, vi a Esteban. Estaba despeinado y parecía haberme buscado por todas partes. Por fin te he encontrado. Mientras estés a salvo, eso es lo único que importa, dijo con un suspiro de alivio. Me quedé en silencio, esperando que me regañara, pero en lugar de eso, continuó: está bien, no te enfades más. Vuelve conmigo, dijo mientras entraba en la habitación, recogiendo mis pertenencias para empacarlas. Rápidamente escondí la carta a medio escribir debajo de un libro, pero sus ojos se posaron en una pulsera de plata que asomaba de mi bolso. Su expresión cambió al cogerla. ¿Qué hace esta pulsera aquí? ¿No era de mi madre?, preguntó. Me quedé helada. Había olvidado guardar ese recuerdo de nuestros esponsales infantiles. Intenté pensar en una explicación, pero Esteban soltó una risita antes de decir: ya lo entiendo. Mi madre te la habrá dado para que me la trajeras. Guardó la pulsera en mi bolso y añadió despreocupadamente: quédatela por ahora. De todos modos, pronto nos casaremos, así que lo que es mío es tuyo. Relajada, aunque mi mano seguía apretada tras mi espalda, lo escuché fruncir el ceño. ¿Sigues enfadada? Nadia se equivocó, claro, pero no es más que una niña. Deja de exagerar. Lucía estaba muy preocupada cuando saliste corriendo. Incluso se lastimó buscándote y ahora está descansando en casa. Su indiferencia me colmó la paciencia. ¿Sabes? Empecé a reír con amargura. Esta tarde, tu hija rebuscó en mi bolso. Cuando le pedí que parara, tu querida Lucía dijo que no tenía derecho a regañarla. También dijo que, aunque me casara contigo, nunca podría competir con ella. La expresión de Esteban se ensombreció. ¿Cómo? Mi hija, comenzó a decir, pero lo interrumpí. Tu hija. Repliqué con sarcasmo. Usas la excusa de cuidar de la viuda de un camarada para estar cerca de ella. Pero si tu difunto camarada supiera cómo cuidas a su mujer, ¿crees que descansaría en paz?
Mis palabras fueron como dagas. Esteban palideció y vaciló antes de murmurar: bien. Si no quieres volver, quédate aquí y reflexiona. Volveré a por ti en unos días. Se dio la vuelta y salió a toda prisa, murmurando para sí: nunca quise hacerte daño. Ahora mismo vuelvo para presentar el informe matrimonial. Cerré la puerta tras él con una expresión inexpresiva. ¡Qué ridículo! En su mente, aceptar casarse conmigo era un acto de generosidad, un favor por el que debía estar eternamente agradecida. Al día siguiente, recogí mi billete de tren del profesor que tan generosamente había organizado todo por mí. Se había esforzado mucho, incluso contactando a conocidos en el noroeste para asegurarse de que estuviera bien atendida. Después del almuerzo, compré algunas especialidades locales como regalo para mis futuros compañeros de piso. La última noche antes de partir, me acosté temprano. Pensé que estaría inquieta, abrumada por las emociones, pero, sorprendentemente, me dormí casi de inmediato. A la mañana siguiente, dejé una carta para Esteban en la recepción del hotel, hice el check-out y me dirigí a la estación de tren con mi equipaje. El viaje de 2 días en tren fue agotador. Apenas pude dormir debido a las sacudidas constantes. Sin embargo, cuando llegué a la universidad, un inmenso alivio me invadió. Tras completar el proceso de inscripción, mi tiempo se llenó de clases y estudio. Nunca había tenido la oportunidad de asistir a la universidad en mi vida pasada, así que cada momento era valioso. Me dedicaba completamente a mis estudios, pasando casi todo el día en clases o en la biblioteca. 3 meses después, recibí mi primera carta de Esteban. No me sorprendió que hubiera encontrado mi paradero, mi profesor ya me había advertido que Esteban lo había visitado para preguntar por mí. En la carta, Esteban decía que no estaba de acuerdo con la disolución de nuestro compromiso. Insistía en que yo siempre había sido su esposa en su corazón. También afirmaba que no había nada entre él y Lucía, asegurando que la había enviado lejos y que no volvería a verla. Prometía esperarme y, junto con la carta, adjuntó 100 yuanes. Guardé la carta sin responder y no toqué el dinero. Los estudios eran exigentes, y aunque mis notas eran las mejores de la clase y recibía becas, los gastos mensuales seguían siendo una carga. Consideré buscar un trabajo a tiempo parcial, pero mi profesor, al enterarse, me regañó y empezó a enviarme 50 yuanes mensuales como préstamo. En una de sus cartas escribió: no te preocupes. Mi esposa está de acuerdo y apoya esto de todo corazón. Por alguna razón, esas palabras rompieron algo dentro de mí. Las lágrimas brotaron sin control, alarmando a mis compañeras de habitación, que corrieron a consolarme. En mi vida pasada, había conocido la desesperación, el arrepentimiento y el odio, pero nunca había llorado de esa manera. Sin embargo, después de aquel desahogo, redoblé mis esfuerzos. Las cartas de Esteban siguieron llegando mensualmente, siempre con 100 yuanes adjuntos. En el último mes del semestre, recibí una en la que admitía que ya no creía que yo fuera a regresar nunca. Aún así, prometía venir a visitarme para pasar juntos el año nuevo. Pero Esteban nunca vino, y las cartas cesaron abruptamente. Más tarde, supe por mi profesor que Esteban se había casado con Lucía. Según escribió, la situación había sido tumultuosa. Esteban había solicitado un traslado para unirse a mí, pero alguien lo denunció por relaciones impropias. Al no estar disponible como testigo, el caso se suprimió, pero Lucía perdió su trabajo debido al escándalo. Como resultado, Esteban no tuvo más remedio que casarse con ella. En retrospectiva, eres increíblemente afortunada, escribió mi profesor. Has evitado lo que podría haber sido una vida de miseria. Un año después, recibí otra carta de Esteban. Comenzaba con un simple «lo siento». En ella confesaba que había sido Lucía quien lo denunció. Cuando Esteban redactó la solicitud de traslado, Lucía le rogó que no se fuera, pero él se negó. Desesperada, tomó una decisión drástica y ganó, creando un escándalo que los unió en matrimonio. Esteban también admitía que solo después entendió el significado de las fechas marcadas en el calendario del salón. Siempre había creído que eran los días que yo había elegido para nuestra boda. Después, 2 años después, antes de graduarme, me uní al Proyecto Nacional de Infraestructuras 201, dedicando mi vida al desarrollo de mi país.
Entregué mis años al servicio de mi patria, sin pensar en el retorno. Años después, Esteban Zan recordaría aquella noche en el hotel como el momento en que todo cambió. Tras escuchar las palabras de Haru, se encerró en casa durante 3 días. Durante ese tiempo, revivió cada decisión que había tomado, cada vez que había priorizado a Lucía sobre Haru, y se dio cuenta de lo mucho que le había fallado. Había cometido un error imperdonable, no por haber esperado a que Haru creciera, sino por haber permitido que su corazón se desviara del camino correcto. En las innumerables veces que ayudó a Lucía, lo justificó como un acto de bondad, pero, en el fondo, sabía que había una verdad más incómoda: nunca fue capaz de trazar límites claros. Permitió que su relación con Lucía creciera en intensidad mientras dejaba que Haru enfrentara sola las cargas de su vida en común. Si tan solo hubiera valorado más a quien estaba a mi lado, tal vez las cosas habrían sido distintas, pensó, pero era una reflexión tardía. Haru ya no estaba, y él había perdido la oportunidad de enmendar sus errores. Mientras observaba las fechas que Haru había marcado en el calendario antes de irse, finalmente entendió su significado. Esas X no eran días en los que esperaba casarse con él, como había supuesto en su ingenuidad. Eran una cuenta atrás hacia su libertad, hacia la vida que había elegido construir lejos de él. En ese momento, Esteban comprendió que el amor no correspondido y el arrepentimiento tardío no serían suficientes para recuperar lo que había perdido. La amabilidad de Lucía, la alegría de Nadia. Ambas me habían distraído del hecho de que ya tenía un compromiso con alguien más. Había hecho cosas de las que ahora no podía evitar sentirme profundamente avergonzado. Después de 3 días de estar sumido en mis pensamientos, finalmente tomé una decisión: no podía seguir así, no podía perder a Elena. Me dirigí al hotel para buscarla, pero cuando llegué, ya era demasiado tarde. Se había ido. Pregunté a todo el mundo, pero nadie sabía a dónde había ido. Finalmente, su profesor me dijo que se había trasladado al noroeste. La noticia me devastó. Regresé a casa y vi la pulsera de plata en su bolso, el recuerdo de nuestro compromiso de infancia. La pulsera que simbolizaba una promesa que ahora parecía rota. Pero era inútil. Su familia me confirmó que había anulado el compromiso. Volví al apartamento que habíamos compartido durante 3 años. Me sentí perdido, destrozado. Aquella noche bebí hasta perder el sentido. Lucía aprovechó mi estado y se coló en el apartamento. Al encontrar mi solicitud de traslado, montó un escándalo que pronto escapó de control. Perdió su trabajo debido a su comportamiento, y su familia vino a enfrentarse a mí, exigiendo una solución. Al final, no tuve más remedio que casarme con ella. Después de la boda, mis amigos comenzaron a distanciarse de mí. Intenté escribir cartas a Elena, pero nunca obtuve respuesta. Era como si, desde el momento en que se marchó, hubiera desaparecido por completo de mi mundo. La vida con Lucía se volvió opresiva. Su presencia me asfixiaba, y sus constantes enfrentamientos me dejaban exhausto. A mis padres tampoco les agradaba Lucía. Frecuentemente la comparaban con un roux, una base espesa e inútil, algo que nunca llegaría a ser más que una carga. Con el tiempo, el estrés la transformó en una persona histérica y neurótica. Surgieron oportunidades para trasladarme, para empezar de nuevo, pero Lucía la saboteó una y otra vez, acusándome de querer huir de ella y perseguir a mi exprometida. Cada vez que eso ocurría, no podía hacer más que reír amargamente para mis adentros. Sabía que, en los ojos de Elena, yo ya no valía nada. Me había convertido en una sombra de la persona que había sido. Semblante cuando Nadia creció, se casó. Sin embargo, no encontró una buena pareja. Su marido era abusivo, infiel y ludópata. Lucía pasaba sus días llorando por la situación de nuestra hija, pero cuando Nadia quiso divorciarse, Lucía se opuso rotundamente. Todas las discusiones terminaban igual: Lucía descargaba su frustración conmigo, culpándome de todo. Incluso Nadia, con resentimiento, me culpaba. No tenía respuesta para ellas. Más tarde, Nadia intentó escapar de su marido tras fracasar en su intento de divorcio, pero él la encontró y la golpeó severamente. Para entonces yo ya era un hombre viejo, incapaz de protegerla. Al final, Nadia se quitó la vida, dejando a su hijo de 6 años atrás. Nunca imaginé que en mi vejez,
tras perder a mi hija, terminaría criando a mi nieto. Mientras lo observaba, no pude evitar que los recuerdos de mi juventud volvieran a mí. Recordé brevemente una figura a mi lado, alguien cuyos ojos solo se fijaban en mí. Elena. ¿Qué habría pasado si nunca me hubiera involucrado con Lucía? ¿Qué habría pasado si me hubiera casado con Elena? ¿Habrían sido las cosas diferentes? Pero, ¿cuándo fue que la perdí? Ni siquiera podía recordarlo. Al reflexionar sobre mi vida, me di cuenta de lo insignificante que había sido todo. Mis decisiones, mis excusas, mi vida. Todo había quedado reducido a nada. Y en ese vacío, lo único que quedaba era arrepentimiento.